Hace unos días nada más el Gobierno Nacional presentó un Plan Nacional de Innovación, Tecnología para este 2030. Ciencia, Innovación y Tecnología para este 2030, esta década que estamos arrancando. Tiene como muchos puntos importantes que ya los vamos a desarrollar, entre ellos la erradicación de la pobreza, una de las preocupaciones más grandes de nuestro país, la soberanía alimentaria y además también lo que nos interesa que apuntemos es la federalización, una de las características principales de este plan. Estamos acá en el living con Diego Hurtado, que es secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno Nacional, y además sos presidente del Instituto para la Producción Popular. Bueno, un montón de cosas dije, espero que haya quedado claro eso primero. No, lo del Instituto para la Producción Popular estamos trabajando con el Instituto de la Producción Popular, pero desde el Ministerio. El director, presidente es Enrique Martínez, una figura emblemática, fue presidente del INTI. Pero vos estás trabajando en conjunto. Nosotros desde el Ministerio estamos trabajando en conjunto con el IPP, le decimos, Instituto de Producción Popular. Ahí quedó clarísimo entonces. Buenísimo. Diego, bienvenido. Gracias. Qué bueno que estés acá en la ciudad de Río Cuarto. Viniste en el marco también de una charla importante que ya vamos a contar. Pero queremos aprovechar tu presencia para que nos cuentes sobre este plan, que realmente es ambicioso y qué bueno que lo sea, porque los puntos y los objetivos que tienen son fundamentales. A ver, contame un poquito más en detalle. Mira, muy breve. La Argentina tiene que tener un plan nacional de ciencia por ley. La ley del 2001 marca que nuestro país tiene que tener un plan. Nosotros empezamos a trabajar en esto desde diciembre del 2019. Hoy estamos en el tramo final. Déjame decirte, uno habla de un plan nacional de ciencia, tecnología e innovación y piensa obviamente en las agendas prioritarias que necesita un país de producción de conocimiento para acompañar a su economía, al desarrollo social. Hoy el cambio climático es un tema fundamental, global, en el cual nuestro país se compromete. Pero si vos me preguntaras los rasgos más originales del plan. La Argentina tiene su historia, ¿no? Tuvo el Plan Argentina Innovadora 2020, antes tuvo, antes tuvo el Plan Bicentenario, cuando todavía no había un Ministerio de Ciencia. Entonces digo, uno puede ver cómo en esta sucesión, cómo la Argentina como país aprende, va mejorando sus capacidades de ejecución de políticas públicas. En ciencia y tecnología esto ocurre. Y lo que vemos como, lo que yo querría destacar como rasgo original, es el componente, vos lo mencionaste en la presentación, de federalización. Sí, que me parece fundamental, te digo, porque nosotros acá siempre agregamos justamente sobre eso, sobre federalizar el país. Fíjate que el presidente en su campaña fue uno de los puntos importantes. Se ve que cuesta federalizar y que no se centre todo en Buenos Aires. Pero me interesó que este plan justamente tiene una agenda relacionada a cada una de las provincias. Exacto. Déjame hacerte una introducción brevísima. Uno piensa en el desequilibrio territorial de nuestro país, que es estructural, tiene raíces socioeconómicas. Entonces, la ciencia y la tecnología por sí sola no va a solucionar el problema de la federalización, pero sí está claro que una agenda adecuada para políticas adecuadas de, llamémoslos, planes de desarrollo provincial, ahí la ciencia puede hacer mucho. En ese sentido, y acá voy a tu pregunta, lo que va a tener este plan es que nosotros trabajamos jurisdicción por jurisdicción, es decir, con cada una de las 23 provincias y con la Ciudad de Buenos Aires, en que cada provincia defina su propia agenda de producción de conocimiento para acompañar a su plan de desarrollo provincial. Y eso es una novedad. El plan va a ser un librito de 170, sacarle el diminutivo porque va a ser un poquito grande, pero va a ser 170 páginas. De las 170 páginas y en la parte central, es decir, en un lugar protagónico del plan, va a haber alrededor de 40, 50 páginas dedicadas provincia por provincia a definir los lineamientos estratégicos. Y la verdad que esto fue un trabajo de año y medio, 2 años, cada provincia se comprometió a esto, propusimos una metodología común para que todo sea homogéneo, pero el paso político fue que desde el Ministerio, el ministro, en este caso Filmus, recorrió provincia por provincia para comprometer a cada gobernador, gobernadora con la agenda que cada provincia se comprometió a impulsar. Entonces, interesante, porque es muy distinto una provincia a otra. Exactamente. Los requerimientos, las necesidades son muy diferentes. Por eso es importante que se contemple eso y bueno, que se pueda avanzar, por supuesto, en esta década que está justamente propuesto este plan. Esto que vos señalás es, vos sabés que hay yo la cito mucho, una investigadora histórica para nosotros del INTA, que decía, la Argentina son muchas Argentinas. Cada Argentina por economía regional. Entonces uno tiene economías regionales y a la vez dentro de cada región, las provincias, digo,
en este caso estamos dando un primer paso, definiendo agendas provinciales. En este plan, por ejemplo, no entran agendas regionales, pero entendemos que si permitimos que este plan evolucione, si logramos, aspiración creo, difundida, compartida por gran parte del sector, si logramos que la ciencia y la tecnología sea una política de Estado, y no importa quién gane las elecciones en el 2023 y podamos seguir con esta agenda que es consensuada, es decir, no es algo que se hizo a puerta cerrada, se trabajó, cuando yo digo se trabajó provincia por provincia, se trabajó con todos los ministerios, es decir, este plan no es un plan que representa a esta fuerza de gobierno, es un plan consensuado, concertado a escala nacional. Claro, tiene que ser así. Exactamente. Justamente más allá del gobierno de turno, más allá esto tiene que continuar, porque esto es por el bien del país en general. Y además es importante que tenga una constancia y que se pueda, porque ¿cuál es el problema? Sino que empiece y termina, entonces nunca se puede avanzar. Exactamente. Y hay sectores que son muy sensibles a los vaivenes políticos, institucionales. La ciencia y la tecnología es uno de estos sectores, pero te decía esto, si logramos que este plan sea aprobado como ley, que es lo que vamos a intentar pronto. Eso contame, bien. Digo, te termino con esto. Esperaríamos que pudiéramos llegar a la revisión de este plan dentro de 3 años y donde ya podamos incorporar agendas regionales, es decir, estén las agendas provinciales y las agendas regionales. Entonces ahora paso a lo otro que probablemente sea tan importante como el tema de las agendas provinciales, que tiene que ver con una aspiración de nuestro ministerio de llevar el plan al Congreso para que haga su recorrido en el Parlamento, a ver si logramos que esto sea aprobado como ley. Y entendemos que si este plan logra tomar el estatus de ley, habremos dado un paso más hacia la consolidación de esto que te decía, que la ciencia y la tecnología, o las políticas de ciencia y la tecnología, logren trascender los vaivenes, los péndulos, políticos. ¿Ninguno de los planes anteriores se habían convertido en ley? No. Buena pregunta. Es decir, hubo planes consensuados de distinta manera, porque también, para ser justos, hay que decir que cada uno de los planes anteriores, esto es muy interesante, nosotros lo revisamos cuando avanzamos en este plan, y Daniel Filmus nos propone ir al Parlamento a buscar, para decirlo con todo, como solemos hablar entre nosotros, para ir a buscar el voto de la oposición, porque entendemos que dentro de la oposición hay, o de la oposición política, es decir, sobre todo de la fuerza política Cambiemos, hay gente interesada en esta misma idea que nosotros promovemos. Bueno, ahí vimos esta posibilidad y entonces también nos pusimos a mirar retrospectivamente qué había pasado con los planes anteriores y lo que encontramos son distintos dispositivos o dinámicas de búsqueda de consenso, pero nunca llegando al escalón máximo, ¿no?, que es llevar un plan al Parlamento. O sea que ese es el próximo paso entonces. Exacto. Con respecto a este plan. Tiene desafíos interesantísimos, se plantearon 10 desafíos importantes. Exacto. También a nivel nacional. Yo nombraba la erradicación de la pobreza, que es uno, importante, la soberanía alimentaria. Soberanía marítima, telecomunicaciones, sector espacial y aeronáutico, las tecnologías digitales, ¿no? Nosotros lo llamamos cambio, transformación digital. Tenemos una agenda para lo que hoy se llama desarrollo sostenible, muy vinculado al cambio climático, pero no solo, es decir, una agenda de cambio climático vinculado al desarrollo productivo, ¿no? Es decir, tratar de hacer converger. Nuestro país no es un país deudor ambiental, es un país acreedor ambiental. Es decir, las agendas con las cuales nuestro país se debe comprometer al cambio climático no pueden ser las mismas que la de Alemania o Estados Unidos. Necesitamos que se nos dé espacio para el desarrollo socioeconómico, entre otras cosas porque hay países que utilizaron los bienes comunes del planeta de manera más intensiva que, por ejemplo, América Latina. Eso define algunas agendas para el desarrollo. Bioeconomía es otra agenda. Córdoba, que tiene una industria, ¿no?, es parte de la industria, de la potente industria alimentaria de nuestro país. Creo que cuando uno mira la agenda que va a aparecer en el plan vinculada a la provincia de Córdoba, se ve un componente muy potente en tecnologías digitales, pero también en industria alimentaria. Entonces la bioeconomía, que no es solo industria alimentaria, porque también está el tema de biomateriales, y salud, algo que no nombramos, pero que casi se cae de maduro, ¿no? Porque después de la pandemia, para ver si de esta tragedia podemos sacar algo, entre comillas, positivo, deja enseñanzas importantes. El sector de ciencia y tecnología, cuando uno hoy lo mira retrospectivamente, lo que fue capaz de aportar
a una defensa de nuestra ciudadanos, de nuestra población respecto de lo que fue esto, que llamamos pandemia, dramático, inesperado. La verdad que fue impresionante, es decir, hubo desarrollos tecnológicos de primera línea. Hoy Uno ahora por eso olvida, pero es cierto, exactamente, la cantidad de desarrollos que hubo relacionados a la pandemia y argentinos que sirvieron para el mundo. Y que son irreversibles y que hoy, pensando en una pospandemia, quedan en términos de capacidades. Por ejemplo, el ejemplo más, yo digo, más deslumbrante. Por primera vez la Argentina, en su historia, pensá que la Argentina quiere poder involucrarse en la producción de medicamentos, por lo menos desde que el gobierno de Perón crea la empresa Emesta, una empresa del Estado para producción de medicamentos en el año 47-48. Desde ese momento, la Argentina se involucra en la producción de medicamentos. Otro gobierno que le dio mucha importancia fue el gobierno de Ilia, que pagó su costo, y se habla de que el golpe de Estado que padeció Ilia tuvo que ver con enfrentar a las empresas transnacionales farmacéuticas. Mirá hasta dónde me tengo que ir. Y entonces vos me podrías decir, pero entonces hoy la Argentina tiene que estar produciendo medicamentos y exportando medicamentos. Bueno, tiene una industria potente, pero que no agrega conocimiento. Ahí tenemos una disociación, tenemos laboratorios públicos capaces de producir investigación y desarrollo, tenemos un sector farmacéutico potente que comercializa y fracciona, pero que importa lo que es el conocimiento, lo que se llama principios activos. Hoy por primera vez, y iba a decir una barbaridad probablemente, iba a decir gracias a la pandemia, nada de gracias a la pandemia, bueno, pero como habiendo atravesado la sí, coyuntura de la pandemia, estamos por primera vez desarrollando una vacuna 100% nacional que llega a fase 1 en pruebas clínicas. Esto es inédito. Es importantísimo. Y abre un abanico, digo, de posibilidades, sobre todo para exportar a la región, ¿no? Porque obviamente que vamos ahora por la vacuna de coronavirus, pero habiendo desarrollado las capacidades. Sí, pero tenemos que sentirnos realmente orgullosos de eso que acabas de nombrar, que como decís, consecuencia de la pandemia, pero que queda. Diego, vas a estar en un rato nada más, después a las 2 de la tarde aproximadamente, acá en nuestra lindísima Universidad Nacional de Río Cuarto, que ya has venido en otras oportunidades, pero vas a estar disertando justamente sobre algo de lo que hablamos, sobre ciencia, tecnología, avances. Vamos a discutir sobre la agenda, básicamente a presentar el plan, pero no solamente el plan, sino tratar de entender dónde estamos parados hoy y mirar hacia adelante. Digo. El panorama a nivel global es incierto, ¿no? Pensar lo que está ocurriendo con el costo de la energía a nivel global, el tema de la salida de la pandemia. Había un economista que hoy es un bestseller, que es Mariana Mazzucato, decía, bueno, el capitalismo atraviesa una triple crisis, ¿no? Financiera, sanitaria y climática. Desde la guerra con Ucrania, Rusia-Ucrania, podríamos decir que estamos en una crisis también alimentaria, donde nuestro país tiene mucho por aportar. Así que este es el escenario hoy donde nuestro sector de ciencia y tecnología tiene que mirar este monstruo de frente y tratar de plantarse para darle a nuestro... Por supuesto. ¿Tiene con qué? Este sector de la ciencia argentina. Esa es la parte alentadora del tema. Y como suelen pasar en momentos, no sé si este es un momento particular de crisis, porque ya es como que podríamos decir que estamos en una crisis permanente a nivel global, pero como suelen ocurrir en estos momentos, también significan para países como la Argentina, no solo Argentina, en América Latina, Chile, Brasil, México, pero pensemos en la Argentina, es una oportunidad para salir a jugar en términos de agregado de valor de nuestras exportaciones, y eso sabemos que significa. Es el momento de eso, ¿no? Demostrar también lo que tenemos, que el mundo entero vea y valore y le sirva, ¿no?, lo que tenemos. Por eso es tan interesante. La verdad que estamos, agradecidos de tu presencia, que hayas tenido este ratito para venir con nosotros acá a Telediario. Lo mejor esta tarde en la universidad. Invitamos al público en general también a que te acompañe, porque como vos decís, se va a poder establecer también un diálogo, preguntas. Tenemos que conocer qué hacen nuestros científicos y todo lo que tiene nuestra ciencia para aportar al mundo. Digo, un placer. Muchas gracias por esta charla. Que tengas una linda estadía en nuestra ciudad. Sí, yo siempre la paso bien en Río Cuarto. Bueno, eso es lindo, ¿no? Una linda ciudad que te recibe acá con muchas ganas. Así una que universidad espectacular, además, en serio. Es una de las grandes universidades que tiene nuestro país. Uy, sí, estamos muy orgullosos, muy orgullosos. La mayoría pasamos por sus aulas, así que felices de eso. Un placer. Gracias. Seguimos.